al taller de Excel para profesores, el cual se encuentra organizado por la Facultad de Educación de Universidad de las Américas en las actividades de la Escuela de Invierno del año 2020. Mi nombre es Beatriz Bustamante y soy quien va a realizar este taller de Excel para profesores. ¿Cierto? Es un taller netamente práctico, por lo que es ideal que esté enfrente a un computador para poder ir realizando cada una de las actividades. Y nos encontramos entonces aquí en nuestro Excel, ¿cierto? El Excel que les envié. Vamos a terminar el trabajo en una hoja y antes de pasar a la siguiente vamos a revisar las preguntas, porque cuando comparto la pantalla para que ustedes puedan ver este Excel, no tengo acceso al chat y no puedo ver si me levantan la mano. Primero que todo, ¿qué es Excel? Excel es una planilla de cálculo, ¿ya? Que busca que nos busca ayudar para organizar la información, ¿ya? Nos permite procesar la información de manera mucho más rápida utilizando fórmulas. Yo sé que muchos de ustedes en este periodo, ¿cierto?, en el que hemos estado en pandemia y hemos tenido que arreglarnos con las clases virtuales, muchas veces hemos recurrido, ¿cierto?, a estos formularios, a las aplicaciones y plataformas que generan cuestionarios online, ¿cierto?, pero que después nos reportan en una hoja Excel. ¿Ok? ¿Cómo usamos entonces el Excel? Porque la idea no es ir haciendo los cálculos a mano, sino que sea todo mucho más rápido. Para comenzar entonces a trabajar en esta hoja de cálculo, ¿cierto? Y poder facilitar el trabajo, tenemos que conocer Excel, ¿sí? Bueno, esto es Excel, ¿cierto? Cuando ustedes lo abren, Excel, voy a poner una hoja en blanco. Cuando ustedes abren Excel van a ver esto, ¿cierto? Simplemente columnas, filas. Las columnas en Excel están nombradas por letras, ¿cierto? Yo ahí voy seleccionando. Si yo me posiciono sobre la letra, voy a seleccionar la columna completa. Y las filas están numeradas, ¿cierto? Van hacia abajo. Y al igual como en las columnas, si yo me coloco sobre el número, voy a seleccionar la fila completa. La intersección entre una columna y una fila es lo que vamos a llamar celda, ¿ya? Y es cada uno de estos cuadraditos, ¿cierto?, que podemos ver. Importante es que estas líneas que nosotros vemos aquí son líneas imaginarias, es decir, que cuando nosotros imprimamos lo que sea que trabajemos, estas líneas no van a aparecer, ¿ya? No van a aparecer en la impresión. Para eso después vamos a agregarle borde a las tablas para que aparezcan esas líneas, ¿ya? Excel, así como todas las aplicaciones de Office, ¿cierto?, de Microsoft Office, poseen pestañas, ¿cierto? Aquí arriba encontramos cada una de las pestañas y a su vez cada una de estas pestañas nos va a ir generando distintas herramientas, ¿ya? Es una manera mucho más fácil y amigable, ¿cierto?, de ir agrupando los elementos según la acción que nosotros queramos hacer. El nombre de cada celda lo vamos a encontrar, si ustedes se fijan aquí en esta parte de arriba, está la celda C6, es decir, donde yo estoy ubicada y donde aparecen esos bordes verdes, ¿sí? Ese es el nombre de la celda la vamos a nombrar por la columna y la fila. Y al ladito tenemos también nuestra barra de fórmulas, en donde podemos ir aquí agregando datos, o donde nos van a aparecer las fórmulas y los datos que tengamos todo ingresado en cada una de las celdas. Yo los datos o las fórmulas las puedo ingresar directamente en la celda o puedo hacer sobre la barra de fórmulas. Cualquiera de las dos alternativas es válida, ¿ya? Ok, entonces, no sé si hay dudas, consultas hasta el momento aquí. Vamos entonces a trabajar, manos a la obra. Entonces, nos vamos a posicionar acá en nuestra
en nuestra hoja 1 del archivo que les envié, ¿cierto? Que se llamaba libro de trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a imaginar que estos pueden ser los resultados de la revisión, por ejemplo, de una rúbrica, de una lista de cotejo, una escala de apreciación, ¿cierto? Donde aquí tengo cada uno de los descriptores, ¿cierto? De los criterios a evaluar, y aquí tengo los nombres de los estudiantes, ¿cierto? Y aquí el puntaje que se les asignó a cada uno de ellos, ¿sí? Perfecto, entonces hay que sumarlo, ¿cierto? Aquí, como vemos, tenemos afortunadamente pocos estudiantes, algo que dista mucho de la realidad en las salas de clases chilenas, ¿cierto? En donde generalmente tenemos aproximadamente 40 estudiantes. Es muy difícil estar sumando 40 veces, ¿cierto? Y lo que sucede muchas veces es que nos podemos equivocar cuando sumamos, ¿cierto? Cuando hacemos el cálculo de puntaje, ¿ya? Bueno, Excel nos ayuda mucho en esto, ¿cierto? Y aquí, si ustedes se fijan, se fueron simplemente consignando los puntajes que tuvieron. ¿Podríamos seguir aumentando? Efectivamente. Ya vamos colocando los nombres y simplemente vamos escribiendo los puntajes. Para comenzar, vamos a dar formato a esto. Ya, como yo les mencioné, estas líneas que ustedes ven son totalmente imaginarias. Si ustedes quisieran presentar esto después así en el mismo Excel, lo primero que debieran hacer es seleccionar aquí. Si ustedes se fijan, cuando nos colocamos en la unión de las columnas con las filas aquí en la parte gris, aquí donde está ese triangulito, si yo selecciono, ahí selecciono todas las celdas de la hoja, ¿ya? Entonces, a todas las celdas de la hoja les vamos a poner color blanco. Y si ustedes se fijan, podríamos decir que desaparecen esas líneas imaginarias. Esto sí que ustedes los van a presentar de manera digital, ¿cierto? En el mismo Excel. Si no lo van a hacer así, este paso obviamente no es necesario. Esto que les voy a decir les sirve para cualquier elemento en Office, ¿cierto? Si ustedes quisieran deshacer algo que han hecho recientemente, tienen que presionar Control Z para los computadores que tienen Windows, ¿cierto? Control Z, y así deshacen rápidamente lo que hicieron. Y para los computadores, los Mac, ¿cierto? Los de Apple, es Command Z, ¿ya? Es un comando que les permite rápidamente deshacer lo que hicieron, ¿ya? Para que puedan ustedes también ir agilizando su trabajo. Bien, si ustedes no quieren rellenar que quede todo de blanco, ¿cierto? De todas formas vamos a hacer que aparezcan los bordes para que cuando imprimamos no nos aparezca en blanco. Entonces vamos a seleccionar todo el rango de datos, ¿cierto? Que yo quiera colocarle las líneas, colocarle los bordes, ¿cierto? Y al igual que en Word, ¿cierto? O en PowerPoint, me voy aquí en la pestaña Inicio, al icono de bordes y selecciono todos los bordes, ¿sí? Ahí simplemente coloqué los bordes de la tabla. Si yo quisiera colocar bordes distintos, ¿cierto? O de un color en específico o de otro tipo de línea, voy a más bordes y ahí selecciono el tipo de línea que quisiera colocar y le puedo ir cambiando los colores, ¿cierto? O al contorno o a la parte interior, ¿sí? Eso ustedes lo pueden determinar. Por lo general uno utiliza bordes negros, ¿cierto? Líneas simples para evitar mayores distracciones. Ok, continuamos entonces. Ya le pusimos borde. Si ustedes se fijan aquí, el nombre claramente no alcanza en esta celda, ¿cierto? En el tamaño que viene por defecto. Vamos a ajustar entonces, primero vamos a ponerle un mismo tipo de letra, un mismo tamaño de letra, ¿cierto? Que es el mismo proceso que hacemos en Word, el mismo proceso que hacemos en PowerPoint, ¿cierto? En la pestaña Inicio nuevamente,
elegimos el tipo de letra, ustedes pueden elegir la letra y tamaño que deseen. Yo en este caso voy a elegir calibre 11 para que no nos quede tan pequeño, ¿ya? Y si ustedes se fijan, aún así, obviamente cuando cambiamos el tamaño de letra, cuando cambiamos el tipo de letra y aún así no nos alcanzan los nombres para verlos claramente. Entonces, ¿cómo vamos a ajustar las celdas? Si ustedes se fijan, yo me voy a posicionar aquí entre A y B. Si ustedes se fijan, el cursor cambia de ser una cruz gordita así blanca, va a cambiar a un icono que tiene una línea en medio y dos flechitas, ¿cierto? Cuando está con esa forma, hago doble clic y la celda se ajusta para poder visualizar fácilmente los datos que se encuentran. Entonces, vamos a repetir lo mismo. ¿Qué pasa si ahora quiero ajustar todas estas celdas, ¿cierto? De la A a la K, no voy a ir una por una, porque si tengo más columnas, ¿cierto? Más columnas que ajustar, no voy a ir una por una, no voy a perder tanto tiempo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Selecciono las celdas o las filas que yo quiera ajustar, en este caso las columnas que quiera ajustar, me posiciono entre cualquier letra, ¿cierto? Cuando está el cursor con ese icono de la línea con las dos flechitas, hago doble clic y se ajustan automáticamente, ¿se fijan? Aquí se ajustan al tamaño del texto. ¿Podría cambiar esto también? Sí, podríamos incluso el encabezado, ¿cierto? Podríamos colocarlo, cambiar el sentido del texto. Nuevamente en la pestaña inicios, yo me voy aquí en la parte de alineación, arriba hay una flechita que dice AB, ¿cierto? Y podría ponerlo en ángulo ascendente y lo veríamos así, ¿sí? Y la otra opción que tenemos es escoger, si ustedes se fijan, el encabezado también es muy grande, podríamos ajustar texto. ¿Qué hacemos cuando ajustamos texto? No cambiamos el ancho, sino que el texto se ajusta y nos queda, se ensancha la fila, ¿cierto? Para el texto que tenemos aquí. ¿Sí? Creo que cuando es encabezado es mucho más factible esto porque si no se extiende tanto hacia el lado la tabla. En esta parte de arriba, en la alineación, ustedes pueden elegir la alineación que deseen, ¿cierto? A la izquierda, centrado o a la derecha. Y dónde quieren que esté el texto, en la parte superior o que se centre o en la parte inferior. ¿Sí? Entonces vamos a dejar centrado y que esté alineado en el medio. ¿Sí? Y le vamos a dar también relleno a estas celdas, entonces vamos a seleccionar todas las celdas que queramos ponerle relleno, ¿cierto? Es decir, ponerle un color, y nos vamos a ir aquí nuevamente en la pestaña inicio, en fuente, donde está el bote de pintura, ¿cierto? Elegimos algún color de relleno. También podemos cambiar el color de la letra. Y ponerle los típicos efectos, negrita, cursiva o subrayado que están disponibles en Microsoft Office. ¿Sí? Ok, aquí ya nos quedó nuestra mucho más bonita, ¿cierto? Y mucho más limpia para poder trabajar. Ahora vamos a generar nuestra primera función, porque no nos sirve de tener ahí el puntaje de cada uno de los criterios, ¿cierto? De nuestra rúbrica o nuestro instrumento evaluativo, ¿cierto? Necesitamos saber el puntaje final, ¿cierto? Entonces, para eso, aquí arriba vamos a poner total, ¿cierto? O puntaje final. ¿Ya? Y me voy a posicionar en la celda L2, es decir, la que está inmediatamente abajo, ¿cierto? Y vamos a escribir nuestra primera función, ¿ya? Siempre que nosotros escribimos funciones, vamos a tener que poner el signo igual.
Cuando ponemos el signo igual, estamos diciendo a Excel, ok, aquí quiero que realices una operación, ¿ya? Entonces vamos a poner igual, suma, de aquí de igual si lo escriben con mayúscula o con minúscula, lo reconoce, ¿cierto? Entonces igual, suma, abro paréntesis, se fijan, Excel me va diciendo qué es lo que tengo que ir haciendo, ¿cierto? Entonces me dice, coloque el primer número. Puedes seleccionarlo con el mouse uno a uno, ¿ya? Podría, con el mouse, hago clic y arrastro todo el rango de celdas que quiero sumar. Y si ustedes se fijan aquí, los rangos va desde el C2, es decir, desde esta celda, hasta el K2, ¿sí? O haciendo clic y manteniendo apretada la tecla control, podría seleccionar celdas no contiguas. Cualquiera de las dos me sirve. ¿Sí? Cualquiera de estos elementos podríamos utilizar. En este caso vamos a, con el mouse, hacer clic y vamos a arrastrar para seleccionar todo el rango de celdas. Cuando tengo todas las celdas seleccionadas, cierro paréntesis y aprieto Enter. Automáticamente me suma, ¿cierto? Suma el puntaje que tenemos. Si ustedes se fijan, aquí en la parte de arriba, en la barra de fórmulas, les aparece lo que yo escribí, donde en el puntaje final, les aparece ahí la fórmula que yo apliqué. Me dicen, profe, es lo mismo que dígame. A mí me aparece, en vez del resultado total, me aparece valor. Puede ser que le faltó escribir algo. Cuando aparece valor es porque no está correcto lo que usted ingresó. O porque alguno de estos datos no está bien, no está como número y lo está tomando como letra. La fórmula está acá arriba. Gracias. Igual, suma, abre paréntesis y selecciona las celdas que usted quiera sumar. Me preguntan por el chat, ¿es lo mismo que la función autosuma? Sí, funciona a veces igual, salvo cuando las celdas no están todas juntas, ¿sí? Cuando las celdas no son contiguas, ahí no me funciona el autosuma. Entonces, por eso es mejor que sepan y utilicen esta fórmula, porque esta fórmula les sirve para todo, ¿ya? Si ustedes seleccionan las celdas no contiguas, igual les va a sumar. Sumé. ¿Y qué pasa? Con el resto de los estudiantes. No voy a ir escribiendo la fórmula, en este caso, 21 veces, o si tengo 40, no la voy a escribir 40 veces. Porque acuérdense que Excel nos quiere solucionar la vida, nos quiere facilitar nuestra vida. Entonces, si ustedes se fijan, fíjense en mi cursor, en estos momentos está con una crucecita blanca, bien gordita. Si yo lo muevo y me ubico en ese puntito verde que está ahí de la celda que yo tengo seleccionada, mi cursor cambia y se vuelve una cruz delgadita de color negro, ¿sí? Cuando está así, yo voy a hacer clic con el mouse sin soltar y voy a arrastrar hasta donde yo quiera aplicar esa misma fórmula. Y si ustedes se fijan, automáticamente me suma cada una de las celdas. ¿Cómo compruebo que está sumando correctamente lo que yo quiero que sume? Si ustedes van a la barra de fórmulas, hacen clic en la fórmula, les aparece pintadito lo que están seleccionando para sumar. ¿Sí? Ahí lo tienen. Entonces ahí tienen su primera tabla Excel que lo pueden sumar fácilmente. ¿Sí? Y le podemos dar el mismo formato, ¿cierto? Poner bordes, entonces seleccionamos todas las celdas, le damos el contorno y nos queda con borde. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos nuestra primera hoja.
Por ahora vamos a dejar nuestra planilla, nuestra primera hoja 1, la voy a dejar ahí. Ya, fíjense que igual hemos hecho harto, dimos formato a la tabla, ¿cierto? Y hemos sumado. Ahora lo que nos falta, vamos a cambiarle nombre a la hoja, porque si tenemos 20 hojas no nos vamos a acordar de qué es cada hoja. Entonces yo aquí simplemente voy acá abajito donde dice hoja 1, hoja 2, hoja 3, y a hoja 1 me posiciono sobre hoja 1, botón derecho, cambiar nombre. Y le vamos a poner rúbrica. Podríamos ponerle el nombre de la actividad que estamos haciendo, ¿cierto? Que estamos evaluando. Podríamos ponerle el nombre que nosotros queramos, que nos sea fácil identificar, ¿sí? Cualquiera de esos elementos sirve. Listo. Vamos a pasarse a la hoja número 2. Lo primero que les voy a pedir es que le den formato, ¿cierto? A esta tabla. Entonces vamos a seleccionar los elementos. Les pido que incluyan la columna A, voy a poner borde, igual como lo hicimos en la primera tabla. Vamos a mantener las letras, perdón, el tamaño de letra y el tipo de letra. Y vamos a ajustar las columnas de los nombres para que nos aparezcan ahí los nombres completos. ¿Sí? Les voy a dar un momento para que ustedes también puedan hacerlo. Entonces, ¿qué pasa con estos números? Si ustedes se fijan, tenemos números con muchos decimales, números sin decimales y números con un decimal. Entonces, no podemos dejar todo esto así desordenado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle formato a nuestra celda de números. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar todas las celdas que tienen número, es decir, desde la celda D2 hasta la celda M24, ¿cierto? Que están ahí en gris. Y aquí nuevamente en la pestaña Inicio, aquí ahora donde dice número, si ustedes se fijan, nos aparece aquí estos dos iconos. Es decir, agregamos decimal o quitamos decimal. Ya todos los vamos a dejar con un decimal, ¿cierto? Entonces, si ustedes apretan quitar decimal, automáticamente quedan sin decimal y les agregamos 1, ¿sí? Y todos quedaron con un decimal. ¿Lo pudieron hacer? Profesora, una consulta, ¿por qué aparece ese que dice en la fila o en la columna H, aparece eso? Ah, ya. Esto es porque aquí originalmente había una fórmula con datos, pero como no tenía datos, arroja error. ¿Sí? Es por eso. Pero lo vamos a ver. ¿Por qué dije efectivamente eso? Porque lo sucede constantemente, ¿cierto? Que a inicio de año tenemos muchos estudiantes y después de unos 2 o 3 días hay algún estudiante, ¿cierto?, que se va, o a mitad de año se va, y nos queda así como con elementos que hay y elementos que no hay. Cuando a ustedes le aparezcan casos así, ¿cierto?, que tengan algún estudiante que sale, no lo saquen del listado, ya píntenlo de un color gris o rellenenlo con cosa que de todas formas les quede ahí el espacio. ¿Por qué? Porque después cuando están traspasando las notas o cuando imprimen, ¿cierto?, para poder escribir las notas en el libro de clases y lleguen ahí al cambio de estudiante, o sea, si por ejemplo aquí pasamos desde Octavio a Cristóbal, ¿cierto? Muchas veces puede suceder que ustedes se corran porque no vieron a ese estudiante que está omitido, ¿ya? Entonces, si tienen un estudiante, un espacio ahí que se ha retirado, ¿cierto?, que normalmente en el libro de clases se le pone la línea roja o línea para indicar que se retiró, ustedes de todas formas dejen el espacio, ¿ya? Porque visualmente les va a ser mucho más fácil y se van a evitar cometer el error, ¿cierto?, de poder correrse colocando las notas.
Entonces, para continuar en este trabajo de la hoja, nos vamos a posicionar aquí en la columna A y vamos a colocar los números, ¿cierto? Vamos a numerar a los estudiantes. Pero aquí yo no voy a ir uno por uno, ¿cierto? No voy a ir poniendo 1, 2, 3 hasta el 40, sino que voy a simplemente numerar el 1 y el 2, ¿sí? Como lo hice ahí. Y luego, con el mouse, voy a seleccionar ambas celdas. Y si ustedes se fijan nuevamente en mi cursor, voy a buscar que se coloque en esa crucecita negra delgada con la que arrastramos anteriormente la fórmula. Aquí nuevamente vamos a arrastrar, pero miren lo que pasa. Automáticamente Excel comienza a contar, ¿cierto? Y yo no tengo que estar escribiendo los números. Otra forma es que me posicione nuevamente el 1, 2, y estando ahí en la crucecita negra, delgadita, hago doble clic y automáticamente rellena hasta donde hay datos, ¿sí? Y ajustamos entonces a los números y nos quedan numerados, ¿cierto?, nuestros estudiantes. ¿Y qué pasa acá? ¿Cierto? Tampoco tenemos los encabezados. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a escribir nota 1, nota 2, ¿cierto? Y si tengo 10 notas, voy a seleccionar las dos celdas y Excel automáticamente, si ustedes se fijan, es tan inteligente que entiende que quiero seguir contando y llego hasta la nota 10 automática. Por favor, puede repetir eso, porfa. Claro. Ya sea hacia el lado o hacia abajo, lo importante es que coloque los dos primeros valores para darle a entender a Excel lo que quiero hacer, ¿ya? Entonces selecciono las celdas y me ubico con el cursor para que quede esa crucecita negra delgadita y aquí puedo arrastrar hasta donde yo quiera llevar los datos. Entonces arrastro hacia el lado y nos va a aparecer aquí las notas. Si es hacia abajo, puedo seguir con doble clic, no hay problema, y lo rellena hasta donde hay datos, ¿sí? Entonces vamos a ajustar las columnas y ahí ya nos está quedando, ya está apareciendo más un registro de datos. De 2 en 2, sí se puede. Miren, me voy a poner aquí 2, 4, la selecciono y arrastro, y si usted se fija, Excel automáticamente entiende que quiere contar de 2 en 2, ¿sí? Incluso ustedes podrían poner, estamos 08 del 2020, 09 del 2020, y Excel automáticamente lo convierte en fecha, y si ustedes se arrastran, miren, llegamos a diciembre y automáticamente pasa al siguiente año, ¿sí? Con las fechas sucede lo mismo, ¿cierto? Si yo quisiera poner 15 del 08 del 2020, 15 del 09 del 2020, siempre tengo que colocar las dos para indicarle a Excel lo que quiero hacer, ¿cierto? Y ustedes se fijan, pasa automáticamente al 15 del 10 del 2020, 15 del 11, 15 del 12, incluso pasa al siguiente año. ¿Sí? ¿Cómo puedo agregar el criterio promedio obtenido por ejercicio? Ya vamos para allá, no se me adelante, ¿sí? Ok, entonces, ya tenemos aquí, entonces, identificar la nota 1, nota 2, etcétera. Tenemos numerado y entonces ahora vamos a hacer el promedio, vamos a calcular el promedio. Entonces, al lado de nota 10, vamos a escribir promedio, ¿sí? En la celda N2, ¿cierto? Es decir, la celda que está inmediatamente abajo de donde escribimos promedio, vamos a escribir la fórmula.
como toda fórmula, igual, ¿cierto? Para indicarle a Excel que vamos a escribir una fórmula y vamos a escribir promedio. Igual, promedio, abro paréntesis y selecciono las celdas que yo quiera calcular el promedio. Pueden ser, igual que en la función suma, pueden ser todas juntas, ¿sí? Pueden ser un rango de celdas, o podría escoger algunas, ¿cierto? No tienen por qué estar todas juntas, ¿cierto? Podría escoger las que yo quiera. ¿Ya? En este caso vamos a seleccionar el rango de celdas que está contiguo, ¿cierto? Desde la nota 1 a la nota 10. Una vez que hemos seleccionado, cerramos paréntesis y apretamos Enter. Y aquí tenemos entonces nuestro promedio. Y al igual que como lo hicimos con la función suma, no vamos a estar escribiendo 40 veces el promedio, sino que Excel nos facilita la vida, nos posicionamos aquí en ese cuadradito verde, cuando la crucecita se hace negra y delgadita, y hacemos doble clic y rellena automáticamente. ¿Sí? ¿Cuánto se han demorado ustedes calculando promedios, cierto? Ahí con el libro de clases y la calculadora, aquí no se van a demorar, pero nada. Consulta, si necesito Dígame. con decimales, agrego el decimal como lo hicimos la vez pasada, ¿no? ¿Verdad? Si necesita más decimales, efectivamente, aquí en la parte superior, donde dice número, esa flechita, le puede agregar otro decimal. Perfecto, gracias. Vamos a poner bordes, que quede lindo. Y ahí tenemos nuestra función promedio. Vean. Si va a sacar el promedio de los alumnos retirados, si usted se fija ahí, me arroja error porque no tengo notas, ¿cierto? Tendría que colocar, tendría que estar solamente las notas de los alumnos, o sea, tendría que tener solo las notas que logró obtener, ¿cierto? 6. Por ejemplo, tuvo esas 3 notas, hace el cálculo automático entre 3 notas. ¿Sí? Ok. Importante, cuando usted calcule promedio, aquí no puede haber 0. Pero si usted se fija, con que haya un valor numérico, va a identificar como número y obviamente repercute en el promedio. Ya entonces aquí, si el alumno se retiró, usted no rellene con 0. ¿Sí? Porque si usted se fija, automáticamente va cambiando. Entonces, aquí tenemos los promedios y típico, cierto problema que tenemos, ok, ¿cuál fue la nota más alta? ¿Cuál fue la nota más baja? ¿Cuál fue el promedio del curso? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a calcular es, primero, como ya sabemos, vamos a calcular el promedio del curso. Entonces, si usted se fija, yo me posicioné en la celda N26, ¿cierto? Dejo un espacio entre medios. Voy a escribir igual, promedio, abro paréntesis, y voy a seleccionar ahora los promedios del curso. Si yo, por ejemplo, hice el cálculo, ¿cierto? Y no quiero considerar a este estudiante que se retiró, lo que puedo hacer es seleccionar ahí, luego con la tecla control, selecciono el resto, ¿sí? Cierro paréntesis. Y ahí tenemos el promedio del curso. Entonces la tecla en la celda de al lado vamos a poner promedio curso. Y lo vamos a alinear a la derecha para poder ver. Es la misma función promedio, solo que ahora escogimos ¿Un 6.4 fue o no? el promedio del curso. A mí me dio 6.4 porque no consideré a este alumno que se había retirado. También, ya, perfecto, sí. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el valor máximo?
no vamos a estar buscándolo así de forma manual, casi jugando al ojo del lince, no, olvídenlo. Vamos a usar fórmula también. Entonces, para identificar el valor máximo, vamos a poner igual, porque es una fórmula, max, abro paréntesis, y voy a seleccionar el rango de celdas en el que yo quiero que busque, ¿sí? En este caso quiero que busque en la columna promedio cuál es el valor máximo. Si yo quisiera, podría seleccionar todo el conjunto de notas y que me busque el valor máximo, lo puedo hacer. Es uno quien puede elegir el rango en el que busque. ¿Ya? En este caso yo seleccioné ahí la columna de los promedios, cierro paréntesis y automáticamente me identifica el valor máximo. Entonces, en la celda anterior vamos a poner promedio máximo. Y nuevamente lo vamos a alinear a la derecha. Claro. ¿A dónde lo escribió? Para calcular el valor máximo es igual max, abro paréntesis y selecciono el rango de celdas en el que yo quiero que busque. Cuando la he seleccionado, cierro paréntesis y aprieto Enter. Para un MAC, ¿cómo selecciono el promedio del curso sin contar con el alumno que se retiró? Igual, si está utilizando el mouse, escribe igual promedio, abre paréntesis y selecciona el rango de celdas. Y en su caso, en vez de la tecla Control, tiene que presionar la tecla Command. Command y... Ay, perdón. La tecla Command y puede, manteniendo presionar la tecla Command, selecciona el otro rango de celda. Voy como avión. ¡Maravilloso! Es la idea, que puedan utilizar la tecnología en su beneficio. Ya tengo hasta la nota mínima. ¡Perfecto! ¿Cómo calculo el mínimo? Cambié el máximo por min. Perfecto, esa es la idea. Me quitó la pregunta, porque yo iba a preguntar si el valor máximo lo calculábamos con max, igual max, ¿cómo calculábamos el valor mínimo? Igual min, abro paréntesis y nuevamente selecciono el rango de celdas que yo quiera, ¿cierto? Cierro paréntesis y aprieto Enter. Que el valor mínimo me aparece automáticamente. Que me muestre qué estudiante tuvo el promedio máximo, porque ¿cómo lo identifico? Es cierto, lo puedo identificar ahí, pero si tengo 40, no voy a andar buscando, ¿cierto? Sobre todo los que somos cortos de vista, estar buscando cuál es el máximo uno por uno, imposible. Lo podemos destacar con color. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a seleccionar el rango de celdas, ¿sí? Y nos vamos a ir aquí a formato condicional. En la pestaña de inicio, formato condicional, y vamos a colocar resaltar celdas. ¿Sí? Y en resaltar celdas, vamos a seleccionar es igual a. ¿Sí? Ahí automáticamente me aparece un valor que nosotros borramos. Y aquí nuevamente vamos a colocar la función máximo, es decir, igual max, abro paréntesis, y vuelvo a seleccionar el rango de celdas que yo quiero en el que busque el valor máximo. Cierro paréntesis. Y acá al ladito me va a decir, ok, ¿cómo quiere que lo destaque? Si ustedes se fijan aquí automáticamente me destaco ya el estudiante que tiene el promedio más alto. Pero si yo no quiero que sea rojo, le puedo poner, lo puedo seleccionar, ¿cierto?
del color que yo quiera, puede ser verde, e incluso podría yo colocar un formato personalizado. Entonces podría, por ejemplo, ponerle que esté en negrita o que esté en cursiva, ¿cierto? O que esté en cursiva solamente, que tenga un borde distinto, que el relleno sea distinto, eso lo puedo elegir yo. En este caso le voy a poner relleno verde con texto con verde oscuro. Le pongo aceptar y automáticamente me destaca el valor máximo que encontró en este rango de datos. Y vamos a hacer lo mismo con el mínimo, ¿ya? Entonces, selecciona ahí y aplique en formato condicional al valor mínimo. Es exactamente lo mismo, solo que en vez de poner la fórmula máximo, ponen la fórmula mínimo. ¿Sí? Seleccionar el rango de celdas, formato condicional, reglas para resaltar celdas es igual a igual min, abro paréntesis, selecciono dónde va a buscar el rango mínimo, cierro paréntesis, y en este caso, efectivamente podría colocarlo con relleno rojo, con texto rojo oscuro, le pongo aceptar, y ahí tengo destacado los dos valores, el máximo y el mínimo. Lo que me preguntaban, si pueden entre tal y tal rango que sea un color, etcétera, lo puede hacer también aquí en formato condicional. Yo después les insto a que luego de este taller ustedes continúen explorando, ¿ya? Pero aquí en escalas de color ustedes pueden ir resaltando, ¿cierto? Entre dos colores, de varios colores, ¿cierto? Pueden ir generando barras de datos y que están pensadas como en el porcentaje de logro. Dígame. Yo quiero que resalte, por ejemplo, para hacer el cuadro resumen, los promedios suficientes, bueno, muy bueno. ¿Como en texto, dice usted? Por ejemplo, ahí en los promedios que calculamos, que resalte de los promedios insuficientes, por ejemplo, de un color. Después los de 4 a 4,9 de otro color. ¿Cómo hago eso? Ok. Vamos a hacerlo aquí en nota 6. Podría ser entre, nos vamos aquí a formato condicional, reglas para resaltar entre, y ahí si tú te fijas, me aparecen los valores. Y ahí tú puedes ir jugando. Si te fijas aquí como dice, dar formato a celdas entre 6 y 7, todas las que están entre 6 y 7 automáticamente están de un color, pero porque viene por defecto, pero tú puedes cambiarle el color que quieras. Entonces a esa le podríamos poner verde. Aceptar. Y ahora voy y resalto celdas entre, genero otro, entre 5 y 6, y si te fijas me mantiene el formato anterior, ¿cierto? Y a esas yo las voy a poner en amarillo. ¿Sí? Ahí puedes ir resaltando según los rangos. Formato condicional, reglas para resaltar celdas entre. Ya, profesora, gracias. De nada. Listo. Entonces, a esta hoja vamos a cambiarle nombre. Ya no va a ser hoja 2, le vamos a llamar, me posiciono sobre hoja 2, botón derecho, cambiar nombre, y podríamos ponerle curso. Aquí ustedes pueden ponerle el curso que tengan, ¿ya? Ahora entonces vamos a pasar a la hoja número 3. Si ustedes se fijan aquí, vamos a ir complejizando esto un poco más, y aquí ya viene el tema de condición, ¿cierto? Que coloree contexto, vamos a ir viendo cada uno de esos elementos, ¿ya? Entonces, lo primero que les voy a pedir
si ustedes se fijan aquí en esta tabla de la hoja 3, en acumulativa 1 les voy a pedir que me calculen el promedio, ¿cierto?, de 1 y 2. Y en acumulativa 2, vamos a cambiar el nombre, vamos a poner 3 y 4, porque si no nos vamos a confundir. En acumulativa 2, vamos a calcular el promedio de 3 y 4. ¿Sí? Entonces, ustedes ya saben cuál es la función, ¿cierto? Igual, promedio, y seleccionan las celdas que quieren calcular el promedio. Entonces, acumulativa 1, el promedio de esas. Acumulativa 2, promedio de esas. Vamos, manos a la obra. Entonces, ahora vamos a calcular el promedio, ¿cierto? De prueba 1, acumulativa 1, prueba 2 y acumulativa 2. ¿Ya? Aquí vamos a calcular el promedio de celdas no contiguas, no adyacentes, ¿cierto? Entonces, igual, promedio. Y aquí vamos a utilizar la tecla Control o la tecla Command, si están en computador Mac, ¿cierto? Entonces, selecciono las celdas que yo quiero que calcule el promedio. Cierro paréntesis. Tecla Enter. Ya. Y para que este promedio, ¿cierto?, no se confunda con el resto de las notas, yo aquí lo voy a poner centrado, lo voy a poner en negrita, ¿cierto? La idea para poder destacarlo. Aquí en condición, ahora vamos a decirle al Excel que me diga si está aprobado o reprobado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Aquí vamos a usar una nueva función que se llama si. Entonces, por ser función, igual, si, abre paréntesis. Entonces, aquí ustedes ya si se fijan, Excel también me va diciendo qué tengo que ir haciendo. Entonces, me va a decir la prueba lógica. Entonces, yo le voy a decir que si este promedio, ustedes se fijan, yo lo seleccioné, es decir, si esta celda es mayor o igual, vamos a hacerlo con 5, ¿ya? A 5, ¿cierto? ¿Qué va a suceder? Si es mayor o igual a 5, le vamos a decir que le ponga aprobado. Estoy poniendo el 5 porque si ustedes se fijan aquí no hay ninguno que esté bajo 4, ¿cierto? Pero ustedes podrían ponerle bajo 4, sí, no hay problema. Ya. Ahí estoy en condición, ¿cierto? Entonces, igual, si en el promedio es mayor o igual, ¿cierto?, a 5, entonces si es mayor a 5, yo les voy a pedir que me diga que aprueba. Todo lo que es texto que yo quiero que considere como texto tiene que ir entre comillas, ¿cierto? Entonces, vamos aquí a ponerle aprueba. ¿Sí? Y sí. Si ustedes se fijan ahora, está en negrito el valor verdadero. ¿Y qué pasa si no se cumple esta condición? Es decir, si es bajo 5, ¿cierto? Entonces aquí ahora nosotros vamos a poner punto y coma y se pone en negrito el valor falso. Es decir, ¿qué pasa si no se cumple esa condición? Le vamos a decir que reprueba. ¿Sí? Podrían ponerle lo que ustedes quisieran, sí, no, verdadero, falso, día, noche, el texto que ustedes deseen lo pueden colocar. ¿Sí? Teniendo listo eso, cierro paréntesis, aprieto Enter. ¿Sí? Les pido entonces que mientras coloquen aquí el aprueba o reprueba, si ustedes se fijan aquí, tenemos la condición aprueba o reprueba, ¿cierto? Y aquí nosotros también podríamos colocar formato condicional, reglas para resaltar, que me destaque aquellos
reprobados. Porque no. Aquí tiene que estar exactamente igual el texto al que tiene la celda. ¿Sí? Es decir, me destaca el reprueba. Y formato condicional, ya. Ahora, ustedes tienen esta tabla de Excel. Aquí lo bueno de Excel es que ustedes también pueden aplicar filtros y pueden ordenar como ustedes deseen. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a ordenar, ¿ya? Vamos a posicionarnos aquí en la celda B1, donde dice nombre, y vamos a seleccionar todo este rango. Y me voy a ir acá a ordenar y filtrar, que está en pestaña inicio, en la parte de edición, le voy a poner ordenar y filtrar, y le voy a seleccionar orden personalizado, ¿sí? Es importante que seleccionen todos los elementos, independiente de que yo quiera ordenar por nombre. Aquí están al revés, debiera decir, ¿o no? Ah, no, está al revés. Este es apellido, y este es nombre. Independiente que yo quiera ordenar por apellido, debo seleccionar todos los datos, porque si yo selecciono solo esto, es solo esta celda la que va a ordenar y las notas no las va a cambiar según el orden del apellido, ¿ya? Las notas se van a quedar ahí. Entonces, yo cuando quiera ordenar tengo que seleccionar todos los datos, ¿ya? Entonces, selecciono todo, me voy a ordenar y filtrar y pongo orden personalizado. Se nos abre una nueva ventana y aquí me dice, puede que les salga así, ¿ya? Entonces usted tiene que decirle que sus datos tienen encabezado, es decir, ya le tienen nombre a cada una de las columnas. ¿Por qué van a ordenar? Y aquí ustedes pueden ordenar por lo que quieran, ¿sí? Podríamos ordenar por apellido o podríamos ordenar, por ejemplo, por la condición, es decir, que me coloque o todos los aprobados primero y los reprobados después, o los reprobados primero y los aprobados después, ¿cierto? Como van a haber varios aprobados, entonces, ok, después que ordene por condición, ¿cómo ordena? Te podríamos decir ahí que ordene por apellido. ¿Sí? Esto me permite a mí ir agregando distintos niveles de orden. Le pongo a aceptar y si se fijan automáticamente me ordena, me coloca a los aprobados primero y al final los reprobados, ¿cierto? Y a los aprobados los ordena por apellidos y después considera los reprobados. Si yo tuviera más reprobados, los reprobados también después los ordena por apellidos, ¿sí? Vamos a dejarlos ordenados, orden personalizado. Eliminamos nivel, los vamos a dejar ordenados por apellido. ¿Ya? Y lo otro que puedo aplicar también en Excel, que me va a servir mucho para seleccionar los datos que necesite, es el filtro. ¿Sí? Y para eso selecciono las celdas que tienen encabezado, me voy a ordenar y filtrar, y presiono filtro. Y si ustedes se fijan, me aparece esa pestañita, ¿cierto? Con todos los datos, o todas las variables de datos que tenemos. Y aquí yo puedo seleccionar, por ejemplo, solo los reprobados, y me van a aparecer. Si quiero solo los aprobados, lo busco. Incluso, ahí lo están todos. Si yo quisiera buscar a algún estudiante en particular, ¿cierto? Podría ir uno por uno, pero si no, puedo seleccionarlo, puedo escribir aquí el nombre, me mostraría todas las Danielas que tengo, ¿cierto? Y ahí me va a mostrar la situación de ese estudiante en particular. ¿Sí? El filtro nos sirve mucho cuando necesitamos evaluar, por ejemplo, podríamos ver aquellos estudiantes que tuvieron
promedio sobre 6. ¿Sí? Ahí están todos los estudiantes que tuvieron promedio sobre 6. Y así los podría ir seleccionando según rango de datos. Ya, veamos si hay dudas y seguimos. Profesora, aunque parezca tonta la pregunta, pero mire, Dígame. ya, me apareció la planilla del dato que yo seleccioné. Si yo, por ejemplo, guardo este archivo así como está ahora, ¿pierdo toda la planilla? No, no, para nada. Está guardado, mire. Yo voy a seleccionar solo los que tienen 7. Pongo así. Lo guardo. Exacto, ¿ya? ¿Cierto? Cuando me abra me va a abrir esto. Pero no pierdo todo. Ahora, si yo se la mando a alguien así con filtro, porque a mí me ha pasado, de repente me llegan planillas Excel y vienen filtradas, y yo digo, oye, ¿aquí qué filtraron? ¿Cierto? No voy a ponerme a revisar columna por columna, porque a veces tengo hasta la Z de columna. ¿Qué hago? Quito el filtro. Y si usted se fija, cuando lo quité, me aparecieron ya, todos los perfecto. datos. Y ahí de Ya. nuevo le vuelvo a poner los filtros, ¿cierto? Y le voy a seleccionando lo que yo quiera. Ya, profesora, muchas gracias. Si usted lo guarda con filtro, no pierde los datos están. Y entonces tenemos hoja 3. Vamos a ir a la hoja que le pusimos, a la primera hoja que me preguntaron cómo poníamos la nota. La primera hoja, que la nombramos rúbrica. ¿Ya? Si ustedes se fijan en el libro de trabajo, aquí hay uno que dice escala, ¿cierto? Que es la escala de notas. ¿Sí? Ahí está. Esta es una escala estándar. Ustedes incluso si buscan en Google escala de notas, ¿cierto? Hay varias escalas de notas que se pueden bajar en Excel, ¿sí? Ustedes podrían colocar esa hoja de Excel, la pueden colocar en su libro para utilizarla, no hay problema. Lo importante es que cada escala de notas va asociada a una búsqueda. Aquí vamos a pedirle que busque este puntaje, ¿cierto? Y que me arroje la nota en la hoja de la rúbrica. Pero si yo asocio esa escala a la rúbrica, después no le voy a estar cambiando el puntaje para usarla con otra. Entonces ahí tendría que hacer una copia de esa hoja. ¿Cómo hago la copia? Me pongo sobre el nombre de la escala, botón derecho, y le pongo mover o copiar. Me pongo ahí mover al final y que me cree una copia. Si ustedes se fijan, ahí me aparece automáticamente escalado. Entonces aquí yo le puedo poner, una sería la escala de la rúbrica. La idea es que las vayan identificando para que sepan qué escala está asociada a qué hoja. ¿Ya? Entonces aquí la rúbrica, el puntaje máximo es 27. Vamos a verificar que nuestra escala de rúbrica, el puntaje máximo, aquí dice 54, nosotros le vamos a poner 27. Y automáticamente ahí tengo la nota, ¿cierto?, asociada a cada puntaje. Entonces, tenemos la rúbrica, ¿cierto? Al lado de puntaje final vamos a colocar nota. ¿Sí? Yo no voy a tener el puntaje y yo no voy a ir uno por uno, no voy a sacar estos libros con las escalas de notas, ¿cierto?, al 50% y ir buscando una por una. Eso no lo voy a hacer. Vamos a hacerlo que lo haga automático, ¿sí? Para eso vamos a buscar vamos a usar la función buscar, ¿cierto? Y en este caso le vamos a pedir que busque de manera vertical, ¿sí? Buscar B. Y en eso, ustedes aquí en la rúbrica van a tener que fijarse como la búsqueda va a ser vertical, es decir, a este puntaje va asociada una nota y siempre va a ir bajando, ¿cierto? Es decir, de manera vertical. No puede haber notas aquí, es decir, esta no podría continuar acá. Siempre tiene que estar en 2 columnas hacia abajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo me cambio de aquí de columna, si tuviera otro valor, este es otro valor que yo puedo colocar en la columna. Podría tener varios datos,
no necesariamente lo puedo hacer con nota, sino que podría, por ejemplo, tener una planilla con nombre, con root, fecha de nacimiento, por ejemplo, y cuando yo le pida que me busque, podría decirle que me arroje el nombre o que me arroje el root o la fecha de nacimiento. No necesariamente tienen que ser 2 columnas, ¿sí? Pero siempre los datos los que voy a buscar tienen que estar hacia abajo, ¿sí? Independiente de que sean 10, 20, 100 datos, siempre tienen que estar hacia abajo. Entonces, aquí en la hoja rúbrica, debajito de donde pusimos nota, vamos a utilizar la fórmula. Por ser fórmula, tiene que ir con signo igual. Igual, buscar B, abro paréntesis, la B es de vertical, ¿cierto? Podría usarla, buscar H y sería de manera horizontal, pero buscar B de manera por horizontal, ¿cierto? Abro paréntesis, y aquí si ustedes se fijan, me va a ir diciendo los pasos que yo tengo que ir diciendo, ¿ya? Quiero que todos escriban igual buscar B y abran paréntesis, ¿ya? Porque aquí vamos a tener que ir todas juntas paso a paso, pues se puede perder. Ya, igual buscar B. Entonces, si ustedes se fijan, aquí está en negrito el valor buscado. Aquí lo que Excel me está preguntando es, ok, ¿qué valor vamos a buscar? ¿Sí? Entonces yo aquí voy a hacer clic sobre el puntaje, sobre la celda que tiene el puntaje. Estoy diciendo, busca este puntaje, ¿ya? Que en este caso va a ser la celda L2. Punto y coma. Si ustedes se fijan ahora, después de haber puesto el punto y coma, me dice matriz tabla. Es decir, este puntaje, ¿dónde lo voy a buscar? Y aquí vamos a hacer clic, por eso era importante que tuvieran identificadas las escalas, ¿cierto? Vamos a hacer clic en escala rúbrica y vamos a seleccionar desde el 27, ¿cierto? Hasta el 2. ¿Sí? Y aquí vamos a hacer clic arriba en la barra de fórmulas, ¿cierto? Y ahí nos vuelve a aparecer los indicadores. Vamos a hacer punto y coma. Entonces, si ustedes se fijan, le estamos diciendo que busque esa L2, lo busque en la hoja escala rúbrica desde B9 a C36, es decir, ese valor búscalo aquí. Ok, y entonces aquí lo que está en negrita le está diciendo a Excel, ¿qué hago cuando lo encuentro? ¿Cierto? Es decir, si encuentro el 27, ¿qué me va a mostrar? La columna número 2. Entonces aquí por eso vamos a poner el 2, porque queremos decir que busca en la primera columna y si encuentra el puntaje lo va a colocar en la columna 2, ¿cierto? O sea, va a colocar en la columna 2 el valor que esté. Punto y coma. Aquí vamos a poner 0, es decir, una coincidencia aproximada. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque a veces puede que tengamos algo decimales, etcétera, y si la escala de notas no está en decimales, no la va a considerar. ¿Ya? Entonces, ponemos 0. Punto y coma, cerramos paréntesis después de colocar el 0 y apretamos Enter. Y automáticamente está la nota 7. Tenemos nuestras notas automáticas. ¿Qué hacemos? Escribimos la fórmula 40 veces hacia abajo. Chamo. Ya, a ver, arrátrenla, porque aquí va a suceder algo y que vamos a explicar el signo peso que les apareció anteriormente. Arrátrenla, por favor.
Ah, no. Yo la voy a arrastrar, igual que ustedes, y miren lo que me pasó. Pasó lo mismo. Ok, les voy a explicar por qué sucede esto. Esto sucede porque cuando nosotros le dijimos que fuera y buscara, no encontró el valor. ¿Y por qué no lo encontró? Porque si ustedes se fijan, donde nosotros escribimos la fórmula, va desde el B9 al C36, ¿cierto? Y en la que está más abajo, va desde B10 a C37. Y en la que está más abajo, va desde el B11 al C38. ¿Por qué? Porque yo lo fui bajando. ¿Sí? Como lo arrastré, fue bajando, entonces yo le estoy diciendo aquí que va a ir bajando. Si yo bajo una, él baja una. Si yo bajo una, él baja una. Entonces aquí ya no está en ese rango de datos el 27. Y en la siguiente va a aparecer así. Y en la siguiente va a buscar ahí. Y cada vez que yo vaya bajando una, él también va a ir bajando uno aquí. ¿Sí? Entonces, para evitar esto, cuando vamos a colocar el signo peso. ¿Qué hace el signo peso? Fija la celda y no la mueve. ¿Ya? Entonces, independiente que yo arrastre la fórmula, se va a mantener ahí. Entonces vamos a colocar signo peso, vamos a ir aquí arriba a la barra de fórmula, estando posicionado en la celda que nosotros escribimos, ¿cierto? La primera celda, L2, M2. Hacemos clic en la barra de fórmula y vamos a poner el signo pesos. Antes de la letra B, antes del 9, antes de la letra C y antes del 36. Sí, vamos a poner 4 signos pesos. Y ahí van a apretar Enter. Y aquí yo le voy a ajustar los decimales. Pongo al centro y lo pongo en negrita. Ahí tienen entonces buscar rápidamente las notas, ¿cierto? Hemos terminado con este trabajo de Excel. Antes de que cierren, guarden los cambios, porque todas las fórmulas que ustedes hicieron y aprendieron hoy día están aquí, quedan guardadas, entonces este libro va a ser casi como su Biblia. Recuerde guardar su Excel, ¿ya? ¿Cómo se llama? No sé cuál es el proceso, debe ser en eso que lo hacen, que he visto unas planillas súper largas y como que las van cortando por la mitad, como que van poniendo uno encima de otro, una cosa así, que tiene color incluso. Que por ejemplo No yo entiendo. necesito la fecha de nacimiento, el curso, el nombre de la mamá, del papá, y no ve que es súper larga hacia el lado. Sí. Entonces, para minimizarla, para que haga más chiquitita para el medio, una cosa así, no sé. Espérenme, voy a compartir el Excel. Eso se llama inmovilizar celdas, ¿ya? Es decir, que si usted baja, pueda seguir viendo lo que está acá arriba, y si se mueve hacia acá al lado, pueda seguir viendo el nombre del estudiante. Exacto. Ya, entonces, para inmovilizar panel, en este caso yo me voy a ubicar justo en la primera celda que tiene el 3, es decir, la que roza la parte superior en los descriptores y que roza en su lado izquierdo aquí los nombres, ¿ya? Entonces me puse ahí, me voy a vista, a la pestaña vista, y inmovilizar paneles. Me apareció una leve línea gris, entonces si yo bajo, no desaparece lo de arriba, y si yo me muevo, tampoco desaparecen los nombres y me permite ir Eso era, señora. Eso era, muchas gracias. Inmovilizar paneles. Agradezco por la asistencia, estar enviando los enlaces y les va a llegar a sus correos una encuesta, por favor, para que la contesten. Muchas